¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Ya es hora de inicio de la clase, una de las últimas clases que vamos a tener este semestre. Buenas tardes, Lee, ¿cómo está? Buenas tardes, Cindy, mucho gusto. Buenas tardes, Lick. Fercha, hola Fercha. Hola, Ferchis. Muy bien, hoy empezamos el debate, jóvenes, a ver qué tal nos va con nuestro debatito. Muy bien. Teníamos pendiente dos principios. Bueno, teníamos pendiente dos principios, que era el principio de oralidad y el principio de dirección previo a ingresar al trámite del debate. El principio de oralidad, que lo tenemos en el artículo 362, nos indica una frase bien sencilla de entender. El debate es oral. Todo en el debate es oral. ¿Sí? Todo en el debate es oral. ¿Qué significa? Que todo lo que ocurra debe ser hablado. Debe quedar constancia en audio, debe de quedar constancia en una grabación que todo fue oral, incluyendo los documentos. ¿Sí? Siento que es un poquito extremo, pero igual, si hay documentos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Leerlos para que quede constancia de que ese documento sí existe. ¿Sí? Todo debe ser leído. Eso es lo que nos indica el 362. El debate será oral. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y de las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta de debate. ¿Sí? Entonces, todo va a quedar constancia en el acta de debate. Entonces, el debate es oral, por lo que todo debe ser hablado, pero quedará constancia en audio, después por sistema de grabación y por el acta de debate. El acta de debate. Entonces, esto tomará nota el secretario, ¿sí? Y queda dejando constancia el acta de debate. ¿Sí? Muy bien. Y por último, el principio de dirección. El principio de dirección es un principio un poquito más complejo. No solo es decir que el juez presidente dirige, no, sino que el presidente, 366 nos indica, el presidente dirigirá el debate. ¿Sí? Entonces, el juez presidente dirigirá el debate. ¿Sí? Dirigirá el debate. Ordenará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan. ¿Sí? Exigirá las protestas solemnes, moderará la discusión, impidiendo derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación y la libertad de la defensa. Bueno,
Entonces, el que va a organizar absolutamente todo en el debate va a ser el juez presidente, pero aquí un asunto bien delicado. El juez presidente dirige el debate, pero acá el punto. El juez presidente emitirá las resoluciones dentro del debate. ¿Sí? Emitirá las resoluciones dentro del debate, es decir, el juez por cada situación que sea solicitado deberá resolver, siempre deberá resolver. Pero si algo no estamos de acuerdo con lo que diga el juez presidente, aplicamos el 366 en su segundo párrafo. Si una disposición del presidente es objetada como inadmisible por alguna de las partes, decidirá el tribunal. Entonces, el juez presidente emitirá las resoluciones, pero si no estamos de acuerdo con esa resolución, debemos de impugnar y resolverá el tribunal. Ya no es el juez presidente, sino que va a ser el tribunal. ¿Sí? Ese es el punto del principio de dirección. Pero, ¿sí? ¿Qué resolución vamos a plantear aquí para que ya no sea el juez presidente quien dirija, sino sea el tribunal quien resuelva? ¿Sí? ¿Qué resolución o qué medio de impugnación vamos a plantear? Entonces, vamos a hacer esto. El juez presidente emitirá las resoluciones dentro del debate, pero si no estamos de acuerdo, Nancy, Nancy, tiene su micrófono encendido. Muy bien. Seguimos con la idea. El principio de dirección es un principio del debate que nos indica que el juez presidente va a dirigir el debate, siempre. El juez debe de resolver cualquier circunstancia dentro del debate. Todo lo debe de realizar el juez presidente. Pero si no estamos de acuerdo con esa resolución del juez presidente, debemos impugnar. ¿Cómo? ¿Interponiendo qué? ¿Sí? Vamos a ver un medio de impugnación que nos sirve de momento. El 403. ¿Alguien va a el 403? Reposición durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente sin suspenderlo en lo posible. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Correcto. Aquí nos da entonces la respuesta qué recurso debemos de utilizar si una resolución del juez en el debate no estamos de acuerdo, interponiendo el recurso de reposición durante el juicio. Así se llama este recurso. Y obligará
que resuelva el tribunal. Es decir, los 3 jueces. Y se ponen de acuerdo entre ellos en ese mismo ratito. Le dice, ¿qué pensás vos de esto? Ah, a mí me cae mal, no. ¿Vos qué pensás de esto? Sí, se ponen de acuerdo ya. Resuelve. ¿Sí? Esos son los 2 principios que nos hacían falta, el principio de oralidad y el principio de dirección. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes, de los principios del debate? No, licenciado. Muy bien, estamos entonces. Continuamos entonces con nuestro trámite. Desarrollo del debate. Muy bien, desarrollo del debate. Aquí vamos a llevar varios pasos para entender el debate. El primer paso es la apertura del debate. La apertura del debate, luego los incidentes dentro del debate. Luego pasamos a la declaración del sindicado. ¿Sí? Luego entramos a la recepción. Recepción de los medios de prueba. ¿Sí? Luego, nuevas pruebas. Luego la discusión final y clausura. Esperemos que terminemos este punto. El debate tiene 2 etapas. La primera etapa, que es esta de la apertura, y luego viene la etapa, la primera, es el desarrollo, y la etapa B es deliberación y sentencia. Entonces, y vamos a desarrollar el desarrollo del debate. ¿Sí? Luego llegamos a la deliberación. Entender este proceso del debate, ¿sí? La función del debate es desarrollar las pruebas con el objeto de determinar si el sindicado es responsable o no de la comisión de un hecho delictivo. ¿Sí? La función de esto es desarrollar pruebas. ¿Sí? Pero todo debe ser una ceremonia dentro del debate. No podemos decir, vamos a ver las pruebas antes que la declaración del sindicado, porque tiene que ir en concordancia al orden que la ley misma señala. Si no llevamos el debate de conformidad al orden, el debate no sirve, porque va a ser objeto de impugnación. ¿Sí? Al igual en cualquier etapa del proceso penal, si algo no se lleva de acuerdo a la ley, puede ser objeto de impugnación. Por eso en esta fase, en esta materia, el derecho penal es perfeccionista. Si alguien es algo despistado, pues tiene que ponerse las pilas para llevar el control exacto de cómo debe ser el proceso penal. De lo contrario, se van a perder. Entonces lo vamos a ir desarrollando de conformidad a las piezas que nos da la ley. La apertura del debate, artículo 368. Vamos a ir leyendo este artículo para ir sacando las piezas que la ley misma nos indica. ¿Sí?
Indica el 368. En el tribunal se constituye. ¿Sí? En el lugar señalado. Imagínense ustedes, toda la gente ya está esperando, solo el tribunal entra, vestidos con sus togas, vestidos elegantes, ¿sí? Ingresa a la sala de debates, ¿sí? El presidente verificará, aquí ya entra en función el presidente, el juez presidente verificará la presencia de las partes. Indica acá, el presidente verificará la presencia del Ministerio Público, el acusado, su defensor, las demás partes que hubieran sido admitidas y los testigos, peritos o intérpretes que van a tomar parte en el debate. Aquí en el debate todos deben de estar, todos. Si no llegó un testigo, no llegó un perito, todo eso lo deben de resolver entre el Ministerio Público, la defensa y el juez. ¿Sí? ¿Qué sigue después? El presidente del tribunal declarará abierto el debate. ¿Sí? El presidente declara el debate. ¿Sí? Ya empiezan las diligencias, el propio juez acá, para desarrollar cada etapa. ¿Sí? El presidente declara abierto el debate. ¿Sí? Por favor, Eddie, Mandelic, nos lee el 368, a partir de dónde vamos. ahorita, permítame. 368, ¿verdad? Voy. Artículo 368. Cesación del encarcelamiento. No, 368. 268 lo escuché. Lo siento. Ahorita lo busco. Sí, tengan a la mano, jóvenes, su ley para ir al compás de lo que la ley nos indica. 368. Apertura. En el día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, de las demás partes que hubieran sido admitidas y de los testigos, peritos o intérpretes que deben tomar parte en el debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate. Inmediatamente después advertirá al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder. Le indicará que preste atención y ordenará la lectura de la acusación y del auto de apertura del juicio. Muy bien. Mi estimado Eddie, su ley está desactualizada. Tiene que actualizar su ley porque la lectura no es así, el artículo no es así. ¿Quién tiene una redacción diferente, jóvenes? Buenas, Lick. A ver, Pedro, ¿nos puede leer? Muy bien. Artículo 368. Apertura. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hubieran sido admitidas, y de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte del debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado
de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presente sus alegatos de apertura. Muy bien, hasta ahí por favor, gracias. Entonces tenemos acá otros pasitos. El presidente le advierte al acusado importancia de lo que va a suceder. ¿Sí? De lo que va a suceder. El juez, el presidente, indica que preste atención. ¿Sí? Algo que la ley no señala acá, pero sí es importante hacerlo. ¿Sí? El presidente indica las advertencias disciplinarias, tanto para sujetos procesales como para el público. No manches, en mi casa era la chiquita que recuerdo de la última cena nomás tenía 4 apóstoles y comiendo paraditos y en platitos de Cristo. Fercha, tu audio. Indica las advertencias disciplinarias. No estoy disculpe, no está mostrando pantalla. Correcto, y eso me estoy dando cuenta que no tenemos pantalla. Ahorita vamos a corregir esa situación. Así que es importante la pantallita. Ahora sí, tenemos pantalla. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, la apertura el tribunal se constituye en el lugar, es decir, entran los 3 jueces, empieza el juez presidente a verificar cierto el debate, ¿sí? Le advierte al acusado de lo que va a suceder, le indica que preste atención, también a las partes procesales y a Ministerio Público, defensa, digamos, MP, querellante y defensa para sus alegatos de apertura. Aquí viene el punto, los alegatos de apertura. ¿Qué nos indica la doctrina en cuanto a los alegatos de apertura? Los alegatos de apertura, jóvenes, un resumen es lo que nuestra teoría del caso, ¿sí? No más de 2 minutos, porque el tribunal quiere de forma resumida cuál va a ser la tesis que presenta el Ministerio Público, la defensa y el querellante. Cada uno va a tener su propia intervención y en este momento de los alegatos de apertura, ¿sí? Vamos a tener 1 minuto o 2 máximo para explicarle al juez cuál es nuestro sentido de caso. Por ejemplo, imaginémonos que estemos tocando el tema de violación, ¿sí? Por ejemplo, toma la palabra el Ministerio Público y dice: señores miembros del tribunal, la Fiscalía del Ministerio Público demostrará que en realidad el señor Juan Pérez fue quien a la fuerza tuvo un encuentro sexual con la persona, con la víctima, y lo hizo en tal lugar, y para ello tenemos ciertos elementos de prueba que lo indican a tal horas. Resumen, ¿sí? Entonces, esa es la tesis de caso del Ministerio Público.
En el mismo sentido, el querellante va a tomar parte en la tesis de caso y de una vez van incluyendo los temas civiles, ¿sí? ¿Qué es lo que hace usualmente el ministerio? Digo, el querellante apoya al Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es la función aquí del querellante? El querellante, en su teoría de caso, indica, bueno, coadyuva o está de acuerdo con la imputación que está realizando el Ministerio Público y adicionalmente, ¿sí?, hace la petición y representación de los daños y perjuicios sobre este punto y el cual solicitaremos en su momento determinado un monto para la indemnización. Desde ahí ya viene trabajando su tema de indemnización el querellante. ¿Qué va a hacer la defensa? Otra vez, en menos de 2 minutos tiene que explicarles al tribunal cuál es la tesis de caso de la defensa. ¿Qué puede decir aquí la defensa? Pues va a decir la defensa, señores miembros del tribunal, la defensa determinará y establecerá con certeza de que el Ministerio Público se está equivocando. No es la persona acusada, sino que es un homónimo, por ejemplo. Ahí ya tiró su tesis de caso, el homónimo. O puede decir, se está equivocando el Ministerio Público, dado que mi representado, en ese momento que ocurrieron los hechos, él estaba fuera del país. Ahí ya metió su tesis de caso, ¿sí? Estaba fuera del país o no estaba en ese momento, se encontraba trabajando. El punto está en desvirtuar la tesis que tiene el Ministerio Público, ¿sí? Todo esto en 2 minutos, imagínense. Lo tienen que resumir bastante para que sea en 2 minutos que los miembros del tribunal ya conozcan la idea que va a presentar cada uno. ¿Sí? ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, Lick. Muy bien. Cuando concluye esta parte de la apertura del debate, entonces el juez presidente dará opción a los incidentes dentro del debate, ¿sí? La intervención para los incidentes. Bueno, entendamos este punto, los incidentes dentro del debate, que no son incidentes. Porque uno como abogado ya tiene la idea con que le digan a uno esta palabra incidentes, ya tiene aquello de la ley del organismo judicial, que es un incidente de hecho, de derecho y todas estas cuestiones del incidente. No. Los incidentes dentro del debate son incidencias. ¿Sí? ¿Y qué entendemos con la palabra incidencias? ¿Sí? Las incidencias quiere decir alguna situación extraordinaria, ¿sí? Situación extraordinaria que debe de ser resuelta antes de empezar el debate. ¿Sí? Algo que es extraordinario, que necesitamos que sea resuelto antes de que empiece el debate. Por ejemplo, en un debate donde estuve, muy interesante porque realmente el debate era un poquito llamativo, digámoslo así. Era llamativo y viene el Ministerio Público y dice, señor presidente del tribunal, solicito en este momento y planteo un incidente de mucho calor. Un incidente así bien sencillo, de mucho calor. Él dijo de mucho calor. Y luego se está acá porque hay mucha gente. El tribunal, pues, tiene un aforo de cierto número de personas, pero si ustedes se dan cuenta, la sala de audiencia está llenísima. Hay mucha gente acá que está sofocando el calor. Por lo tanto, esto debe resolverse.
Y los miembros del tribunal dicen, sí, bueno, tiene toda la palabra cada uno, porque le da incidencias a todo, ¿verdad? Le pregunta si están de acuerdo, entonces el juez presidente en ese momento resuelve. Se tiene por planteado el incidente, se le da trámite, se declara con lugar, por lo que se resuelve desalojar la sala de audiencias y que quede solo el número correspondiente de personas asignadas y que tengan un asiento donde quedarse. Eso fue lo que resolvió. Y entonces ya vienen los policías, ¿verdad? Y empiezan a desalojar a la gente que estaba parada. Eso es una situación que se tenía que resolver antes de empezar el debate, ¿sí? Algo que no da tranquilidad. Así como pueden haber situaciones sencillas que plantear en los incidentes, pueda que ninguno tenga ningún incidente que plantear. Cuando le den la palabra, señor juez presidente, no tenemos ningún incidente que plantear para este momento. No hay, ¿verdad? Todo está bien. Quiere decir que el debate ya puede empezar. ¿Sí? Así como también se pueden plantear incidentes bien delicados, bien fuertes. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Supongamos que en uno de mis casos, pues lo planteé. En uno de mis casos yo alegué legítima defensa no legítima defensa, sino detención ilegal desde la detención que tuvo mi cliente. Desde ahí planteé yo la detención ilegal. Planteé incluso una inconstitucionalidad, no fue inconstitucional, sino fue una exhibición personal, y eso fue mi alegato. Seguí alegando todo el proceso, ya. El miembro del tribunal en este momento plantea un incidente de detención ilegal. Consideramos que la detención fue ilegal. ¿Sí? Perdone, ¿podría repetir? Es que se le cortó. Muy bien, jóvenes, ya estamos de vuelta. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, Vic. Correcto. Seguimos entonces. Bueno, les comentaba sobre los incidentes en el debate. Estas son cuestiones que se deben de resolver antes de entrar de lleno al debate, ¿sí? Algunas incidencias, algo que pasó, por ejemplo, un testigo se murió, el perito se enfermó o tuvo un accidente, cuestiones así que se deben resolver, ¿sí? Entonces, en este punto podemos utilizar algún incidente de mucha gente, mucho calor, una detención ilegal, legítima defensa, cualquier clase de incidentes que se tienen que resolver antes de empezar el debate, ¿sí? El artículo 369, ¿nos lee, por favor, Andrea? Ahorita, licenciado, espérame un ratito. Incidentes. Todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga al orden del debate.
En la discusión de las cuestiones incidentales se les concederá la palabra una única vez por el tiempo que establezca el presidente, al Ministerio Público, al defensor y a los abogados de las demás partes. Muy bien. Cuando se les da la palabra a las partes en ese momento, ¿sí? Luego el juez resuelve si está de acuerdo con el planteamiento del incidente o no está de acuerdo, o si, en este caso, como indica acá, el presidente resuelva diferirlo, quiere decir, lo va a resolver más adelante. Usualmente cuando son incidentes fuertes, como es. ¿Vamos bien? Lick, perdón, este último minuto no se le escuchó. Correcto. Vamos a ver. Pues les decía que los incidentes, cuando el juez presidente le da la palabra a cada una de las partes, ¿sí? Luego debe de tomar una decisión, resolver. Y en base a la resolución que emita el juez presidente, pues así se continúa el proceso. Puede que el incidente sea bien complejo, que el juez presidente decida diferirlo para la sentencia, es decir, resolverlo hasta en la sentencia. Entonces también lo puede hacer, ¿sí? Eso es lo que les explicaba yo en este último minuto. Ahora sí, ¿me escucharon? Ya se encuentra un poquito más fluida la Sí, situación. licenciado, ahora sí. Muy bien. Cuando se resuelvan las cuestiones incidentales, entonces procedemos a la declaración del acusado. ¿Sí? La declaración del acusado. Correcto. El artículo 370 nos indica, después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales, aquí ya viene el trabajo del presidente, ¿sí? Le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye. ¿Pero a quién? Si no tenemos indicado aquí todavía, ¿sí? Para esto tenemos que hacerlo llegar, ¿sí? Entonces vamos a ver ciertas cositas antes de la declaración, ¿sí? Entonces el juez presidente pide al imputado, este sería acusado, al acusado que suba al estrado. Suba al estrado del tribunal. ¿Sí? El juez presidente lo identifica. Pues aquí ya sabemos quién es, ya está en el estrado, ya sabemos quién es. Lo identifica completamente. ¿Sí? Algo que suele olvidarse a las personas, ¿sí? Pues presidente lo amonesta. ¿Sí? Es decir, le pide que se conduzca con la verdad, sin consecuencias jurídicas para él. Esto es la amonestación. Entonces, ya estando el sindicado, ya está en el estrado, ya sabemos quién es, ¿sí?
Entonces sí, el 370 nos indica, después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales, el presidente, ¿sí?, le explica con palabras claras y sencillas el hecho del que se le acusa, ¿sí?, el hecho que se le atribuye. Es decir, aquí el juez tiene que explicarle al sindicado por qué está siendo acusado, ¿sí? Le advierte y le advertirá que puede abstenerse a declarar, indica el artículo, advierte que puede abstenerse de declarar. Y que el debate continuará aunque no declare. Si es que acepta declarar, indica el artículo, permitirá en principio que se manifieste libremente cuando tenga por conveniente sobre la acusación. Entonces, el acusado declara libremente. ¿Sí? En este punto de la declaración del acusado, nadie puede intervenir. Ni el abogado, ni su defensa, nadie puede intervenir. El que intervenga puede ser expulsado por el juez presidente. ¿Sí? Porque nadie, por eso es una declaración libre. La persona va a realizar su declaración sin ningún tipo de interferencias. ¿Sí? Aunque esté diciendo hay cosas que lo comprometan, uno se tiene que aguantar. ¿Sí? El acusado entonces declara libremente. Podrán interrogarlo. Entonces aquí viene el interrogatorio de las partes. Podrán interrogarlo el Ministerio Público, el querellante, el defensor, la defensa, partes civiles indica acá, y los miembros del tribunal. ¿Sí? Este es el interrogatorio. Cuando acepta declarar, también puede ser interrogado. Si no declara, no va a haber interrogatorio. ¿Sí? Concluye y regresa a su lugar. Ahí tenemos entonces la declaración del acusado. ¿Cuál es el procedimiento para que el acusado declare? Si es que quiere declarar. ¿Sí? Entonces ustedes en su debate pues vayan ya organizándose, quieren, no quieren declarar y toda esta situación. Empezamos entonces con la recepción de los medios de prueba. El artículo 375. Después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesario su alteración. Bueno, entonces acá, según el orden de los artículos siguientes. Entonces tenemos primero los peritos. Peritos. Luego viene 4.2. Testigos. En el 377 están los testigos. ¿Sí? Y luego en el 380 otros medios de prueba. Bueno, empecemos con los peritos. ¿Cómo vamos a hacer o cómo vamos a desarrollar la declaración de un perito en el debate? La ley es bien sencilla, bien clara para esta situación de los peritos. ¿Sí? Indica, el presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Bueno, ¿a quién? Si el perito ni está, no ha llegado todavía. ¿Sí? Entonces tenemos dos artículos acá que nos van a ayudar para la declaración del perito como del testigo. ¿Sí? ¿Sí?
No la escuchamos de nuevo, disculpe. Muy bien. ¿Desde hace cuánto, Axel? ¿Un minuto? Sí, como un minuto, es que de pronto usted va normal y se queda completamente callado. Sí, tenemos problemitas con el internet entonces. Muy bien, permítame un momentito, vamos a tratar de corregir la situación. Muy bien, jóvenes. A ver qué tal esta vez. ¿Cómo estamos? ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? Si se escucha ¿Entrecortado? ¿Cómo algo. estamos? Correcto. Bueno. Entonces, les decía que la ley en el artículo 376 y en el artículo 378 nos indica cómo desarrollar los elementos de prueba. En el caso del 376 están los peritos. Por favor, Ángeles, ¿nos lee el artículo 376? Sí, licenciado. Peritos. El presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Si estos hubieran sido citados, responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes, sus abogados o consultores técnicos y los miembros del tribunal. En ese orden, y comenzando por quienes ofrecieron el medio de prueba, si resultare conveniente, el tribunal podrá disponer que los peritos presencien los actos del debate. Estas disposiciones son aplicables en lo pertinente a los intérpretes. Correcto. Y el 378, por favor, Emily, ¿nos lee, por favor? ¿378 o alguien que tenga el artículo por ahí, jóvenes? Sí, licenciado, disculpe. 378, el presidente identificará al testigo con su nombre y el documento personal que lo identifique válidamente e inmediatamente concederá la palabra a la parte que lo propuso para que se lo examine sobre idoneidad, hechos y comparecencia al tribunal. Seguidamente concederá la palabra a los demás sujetos procesales para que lo examinen
o contraexaminen. Continúo. El presidente del tribunal moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo o perito conteste a preguntas capciosas e impertinentes. La resolución que sobre ese extremo adopte será recurrible, decidiendo inmediatamente el tribunal. Muy bien, Emily, gracias por su esfuerzo. No me imaginé que estuviera ahí maldita de la garganta. Muy bien, continuamos entonces. Habiendo conocido estos puntos, que el juez es el que debe de moderar tanto el interrogatorio y toda esta situación, podemos crear un procedimiento para que un perito o un testigo declare, que es lo que vamos a hacer ahorita. Muy bien. ¿Cómo hacemos para que el perito o el testigo vaya a declarar? Primero, ¿sí?, el perito pasa al estrado para saber quién es, ¿verdad? El perito, ¿sí?, es identificado por el juez presidente. Se dan cuenta que el juez presidente es el que va a ir realizando bastantes cosas, el juez presidente, ¿sí? Aquí, el presidente lo protesta. ¿Sí? Aquí hay una diferencia. Si se dan cuenta que vamos a manejar esto de la protesta, mientras que el sindicado solo se le amonesta. Ya vimos la amonestación, que simplemente es el llamado del juez para que las partes, o más que todo el sindicado o el acusado, se dirija al tribunal simplemente con la verdad, sin ninguna consecuencia. Pero la protesta es diferente. Para la protesta, por favor, vamos al artículo 219. El 219, por favor, al favor ahí de leer. Artículo 219. Protesta solemne. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación, se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para tomar la declaración, el testigo deberá responder: sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas. Muy bien. Ese es el método de la protesta. Es exigible para los testigos y para los peritos. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos estos puntos de la protesta para los testigos y los peritos. ¿Sí? Regresamos entonces al artículo donde estábamos, 376, y aquí nos indicaba: el presidente hará leer las conclusiones. ¿Sí? Entonces le ponen a la vista el dictamen realizado por el perito y lee sus conclusiones. ¿Sí? Entonces, sí, aquí ya viene el interrogatorio. El interrogatorio, y luego concluye y regresa a su
Muy bien, el importante. ¿Sí? El interrogatorio, vamos a ver este punto de interrogatorio aquí. Hay 3 métodos, o más bien sobre 3 temas se le debe de interrogar al testigo o perito, ¿sí? Lo primero, la idoneidad, ¿sí? Luego, la capacidad. Luego, el conocimiento de los hechos. Bueno, entonces vamos a tomar este caso. ¿Sí? Pongamos el caso de un perito que está realizando un dictamen sobre un arma de fuego, ¿sí? Entonces, preguntémosle ciertas cositas para establecer su idoneidad, ¿sí? Por ejemplo, le preguntan, preguntas usuales, ¿verdad? Señor perito, ¿es usted miembro de algún COCODE? Y el perito responde sí o no, ¿verdad? ¿Sí? Van a ustedes irles preguntando cuestiones que lo hagan ver como una persona, ¿sí? ¿Es usted miembro de bomberos voluntarios o hace trabajos en su comunidad en forma gratuita? Para conocer si esta persona es idónea, ¿sí? Sobre temas bien delicaditos ahí. ¿Sí? Por ejemplo, una pregunta que suelen hacer mucho los abogados defensores, preguntan, ¿le gusta beber a usted, señor perito? Y el perito va a decir, ¿beber qué? ¿Agua o qué? Bueno, ¿le gusta tomarse alguna cervecita de vez en cuando? ¿O le gusta el whisky? Preguntas adecuadas para establecer, ¿sí? Preguntas para establecer si el perito en realidad pudiera mentir o no. Por ejemplo, supongamos que ustedes como abogados defensores se pusieron las pilas y encontraron fotos del perito con botellas de cerveza o latas de cerveza en la mano o en gran parranda con los compañeros, ¿sí? Y ante el juez dice, yo no voy a beber, yo no tomo, ¿sí? Con esa pregunta dice, yo no tomo, señor abogado. Señor juez, presento este elemento de prueba, fotografías donde el perito está tomando. Y mire cómo está ahí, se quedó tirado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desvirtuando desde ahí su declaración. Porque él dice que sí, que no toma, que es un santo, y ante el juez estamos demostrando lo contrario. Entonces ya su dictamen, su declaración ya no va a ser creíble, porque está mintiendo y lo está haciendo bajo juramento. Y en esas circunstancias hacemos caer al perito y hacemos caer el dictamen que realizó, ¿sí? Con este tipo de preguntas. Porque ya hacemos ver que en realidad el perito no es idóneo como persona, está mintiendo. Eso es lo que buscamos con este tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, sobre idoneidad, preguntan eso, ¿verdad? Si le gusta tomar, si le gusta parrandear, todas estas situaciones que lo hagan ver como una persona irresponsable. Luego viene el tema de la capacidad. Bueno, mire, señor perito, ¿cuánto tiempo ha estudiado usted? ¿Cuáles son los diplomas que lo acreditan y avalan como perito? Y el perito puede decir, mire, yo tengo estudios en Colombia, en Suiza, me he capacitado, he ido a conferencias en Italia, y total que un montón de cosas, y lo va acreditando. Entonces dice, el perito sí está bien preparado, ¿sí? Pero si el perito va a decir, sí, saqué mi curso por internet, ¡ay, Dios! ¿Sí? Ya desde ahí dice uno, no, el perito no está bien preparado. Saqué mi curso de 2 meses en tal lugar. Ya desde ahí ya va uno atacando la preparación, la idoneidad del perito.
Luego, si ya entramos a la parte del conocimiento de los hechos, entramos a discutir el peritaje que realizó el perito. ¿Sí? En base a, digámoslo así, ¿qué técnica utilizó para tomar la muestra del arma de fuego? Tomé la tal muestra y todo eso. Todo eso ustedes ya lo estudiaron, ya analizaron si son las técnicas correctas. Y si el testigo, el perito diga, utilicé la técnica colombiana, por ejemplo. ¿Sí? Y ustedes ya saben que esa técnica es muy desactualizada, que hay otras más modernas que son más efectivas. Pueden hacer ver que hay errores en el dictamen. ¿Sí? Preguntas ilegales que pueden ocurrir en un interrogatorio. Hay dos tipos de preguntas que no leí. Ángeles. Sí, licenciado. Sí. Es que no escuché, perdón. Sí, Ángeles, ¿qué decía? Solo hacía referencia a lo que usted había leído, Ángeles. Ya, es que se está entrecortando, perdón. Correcto. Bueno, ¿qué les decía? Las preguntas prohibidas. Hay algunas preguntas que no podemos realizar y si sean realizadas tenemos que defender. Depende de dónde estemos, ¿verdad? Las preguntas ilegales. En el artículo 378, ya leí ahí a la compañera Ángeles, hay preguntas capciosas y preguntas impertinentes. Es una pregunta capciosa. ¿Sí? Muy bien. Le voy a hacer una pregunta a usted, Susel. Le voy a hacer una pregunta y usted me responde lo primero que se le venga a la mente. ¿Le parece? Hagamos un pequeño ejercicio. Muy bien. ¿De acuerdo? Habilite su cámara, Susel. Necesito ver su reacción. Ok. ¿Ya estamos? Una pregunta bien sencillita y todo. ¿Sí? Cuando usted, Susel, ingresó a la habitación con el cuchillo en la mano, ¿cuántas personas habían en ese momento? 2. 2. Señores miembros del tribunal, la compañera Susel acaba de confirmar que sí tenía un cuchillo en la mano. ¿Se dieron cuenta? Esta es una pregunta capciosa. Porque estamos metiendo hechos, luego preguntamos otra situación diferente. Aquí la compañera Susel dice, bueno, sí, habían 2 personas, pero ¿cuál era la pregunta en sí que yo estaba preguntando? Le dije, cuando usted ingresó en la habitación con el cuchillo en la mano, ¿cuántas personas habían? Usted está confirmando que entró con un cuchillo en la mano. Este es un tipo de preguntas que son capciosas, le llama la ley. ¿Sí? ¿Qué hacemos ante este momento cuando hay una pregunta ilegal? ¿Sí? Tenemos que impugnar. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí, Pedro? Nada, Alex. Bueno, según me acuerdo, es por medio de la objeción de la pregunta. Correcto, la objeción o la protesta. ¿Sí? Pero tenemos que protestar. ¿Sí? Ahí estamos, Susel. Gracias por su colaboración. Entonces, una pregunta capciosa es una pregunta confusa. ¿Sí? ¿Qué es una pregunta capciosa?
es tipo de pregunta que bajo pretexto de indagar sobre un hecho ocultan su verdadero objetivo. ¿Sí? Aquí cuando le pregunté yo a Russell, pues ella dijo 2 personas. ¿Sí? Pero en realidad yo estaba buscando un hecho diferente. Entonces, esa es una pregunta capciosa, y una impertinente es una pregunta, sí, Alejandra. Licenciado, cuando usted dice que es una pregunta capciosa y que el objetivo es diferente, pero si en realidad pasó, ¿no cree que la persona está contestando la verdad? Correcto, claro que sí, pero lo está Ajá, haciendo de una entonces... forma ilegal. A menos que ninguno diga nada. Si nadie dijo nada, la pregunta, aunque fuese ilegal, está legal ya, ¿sí? Pero ahí es donde los abogados tienen que estar vivos. Ok, ok. Analizar inmediatamente la pregunta, ¿sí? Y de una vez ustedes deben de orientar a sus clientes para que se tomen un momentito antes de responder, para que ustedes sepan si van a impugnar o no, porque de repente el testigo o el perito respondió inmediatamente, cosa que ustedes no querían, pero ya lo hicieron, ¿sí? Muy bien, Jessica, tiene la palabra, Jessica. Bien, gracias, licenciado. Justamente eso le iba a preguntar lo último que dijo. ¿Qué pasa si el que está declarando, bueno, está bajo juramento y dice y responde a la pregunta y no impugnaron antes de contestar y se toma así como, aunque fuese ilegal, se toma o todavía se puede hacer algo? Aunque ya lo haya Todavía se contestado. puede hacer algo, aunque ya haya contestado, claro. Eso según la preparación del abogado. Existe un libro que se llama Técnica de interrogación. En ese libro explica, cuando el perito o el testigo responda algo que nosotros no querramos, ¿sí? La única forma de revertir la idea es hablando mucho. Entonces, ¿qué le corresponde a ustedes como abogados? Señor juez, fíjese que esto y esto y esto, y empiezan a hablar, y en voz alta para que se escuche más, y los abogados, los jueces, se pierda la atención que tenían a la respuesta y se queden con la idea que ustedes están trasladando. Aunque sea la idea de ustedes que nada que ver, una idea simplemente para eliminar una respuesta. Eso es como eliminar una respuesta cuando ya lo dijeron. Entonces lo que tenemos que hacer es como Cantinflas, digámoslo así, hablar y hablar, acá y confundir a los miembros del tribunal, ¿sí? Y que se olviden de la respuesta que dio anteriormente el perito o el testigo. Entonces ya cuando ya consideramos que la idea se borró, ya terminamos nuestro argumento, entonces los miembros del tribunal van a regresar al momento donde estaban y van a retomar el tema de donde se quedaron. Y se les olvidó el tema que dijo el perito o el testigo. Pero son técnicas, digámoslo así, ya para su aplicación directa, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Preguntas capciosas, ahora preguntas impertinentes. Las preguntas impertinentes son preguntas fuera de lugar, ¿sí? Digamos que fuese una perito y la perito pues es atractiva y empiezan ahí con que tiene novio, cuál es su número de teléfono, por dónde vive, preguntas que nada que ver, ¿sí? ¿Qué hacer en contra de preguntas ilegales? Solo la protesta.
¿sí? ¿Cómo vamos a hacer una protesta? Muy bien. A ver, mi estimado Kevin, ¿cómo haría usted una protesta? Imagínese que hubo una pregunta ilegal y usted no quiere que el perito o el testigo responda. ¿Cómo interviene en este momento ante el tribunal? No está con nosotros Kevin, nos va a tomar cafecito. Licenciado, perdone, no sé si soy yo o el otro que... Pues no sé si hay otro Kevin, pero solo es el único que me aparece por aquí, mi estimado Kevin Rodríguez. Ok. Que cómo hacer una protesta. Sí, haga su protesta ahorita que hicieron una pregunta ilegal. No sé si podría ser, no sé, podría ser, señor juez, protesto esa pregunta, no tiene, no sé, no tengo ni idea. Muy bien, correcto, ese es de ir ejercitando, ¿sí? Vamos por favor al 282, ¿nos lee ahí Luis Alfredo? Artículo 282. Protesta. Salvo en los casos del artículo siguiente, el interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él, mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido, cuando haya estado presente en el mismo. Si, por las circunstancias del caso, hubiere sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de conocerlo. El reclamo de subsanación deberá describir el defecto, individualizar el acto viciado u omitido y proponer la solución que corresponda. Muy bien, hasta ahí. Entonces, este último párrafo nos indica, debe describir el defecto, individualizar el acto y proponer la solución. ¿Cómo vamos a hacer una protesta entonces? Protesto, señor juez, en virtud de que se está realizando una pregunta capciosa o impertinente, lo cual es ilegal, por lo cual esa pregunta debe de ser eliminada. Ahí están proponiendo ustedes la solución, ¿sí? Así de sencillo, es una protesta, ¿sí? O protesto, señor miembro del tribunal, en virtud de que esa pregunta ya el acusado ya la ha respondido varias veces. Ya es una pregunta impertinente, por lo cual esa pregunta debe ser eliminada. Entonces ahí ya van ustedes alegando, ¿sí? O evitando que se respondan a preguntas que puedan ser comprometedoras. ¿Sí? Entonces tenemos estos puntos. ¿Qué hacer en contra de preguntas ilegales? La protesta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el caso de los peritos, su intervención es bien señalada por la ley. Primero pasa al estrado, luego lo identificamos, luego el presidente lo protesta, le ponen a la vista el dictamen realizado por el perito y lee sus conclusiones, y luego va a ser sometido al interrogatorio. Este interrogatorio es fuerte, ¿sí? Ahí sí que hacen temblar a los peritos o a los testigos porque le van a preguntar un montón de cosas que lo puedan comprometer. Entonces, ahí es donde tienen que estar pilas con su protesta para evitar que el perito vaya a ir respondiendo algunas cosas que ustedes no quieren que responda, ¿sí? Se le preguntará sobre idoneidad, capacidad y conocimiento de los hechos. Cuando concluya el interrogatorio, ¿sí? Entonces concluye y regresa a su lugar. ¿Estamos? ¿Me entendieron este
este punto con los peritos, jóvenes? Sí, Alejandra. Licenciado, yo tengo una duda acerca de cuando usted se refiere al tribunal, van a ser los 3 jueces, dice usted, ¿verdad? Correcto. Y cuando es el Al juez final de presidente, cuentas, ajá. cuando es el juez presidente, pues él es solo es uno de los miembros del tribunal. Ok. Y cuando se toman decisiones, ¿los tres jueces hablan o solo el presidente es el que decide? Cuando le toca responder, o más bien resolver, solo el juez presidente, solo él y su propio análisis va a resolver. Ahora, si algo en este caso, como en este ejemplo que estamos poniendo, la protestamos, y el juez presidente dice no al lugar, ahí ya está emitiendo una resolución el juez, y si esa resolución nosotros no la compartimos, porque la pregunta en realidad es ilegal, entonces vamos a interponer ahí el recurso. Entonces inmediatamente, señor juez, interponemos el recurso de reposición durante el juicio, en virtud de que consideramos que esa pregunta es ilegal y por lo cual no se debe realizar. Ahí ya contradecimos la resolución del juez, por lo cual el juez, en base al principio de dirección, debe consultar con los demás jueces. Entonces lo que hace el juez presidente le dice al otro, ¿vos qué pensás? Ah, fíjate que sí está bien. ¿Y vos qué pensás? Le dice al otro. Ah, sí, está bien, dale con lugar, va. Los miembros del tribunal resuelven. Aquí ya habla el juez presidente, pero invocando el análisis de los 3 jueces. ¿Sí? Entonces ya resuelve el tribunal. Ok, otra pregunta. Supóngase en los juzgados de los Estados Unidos que hay ciertas personas que van a estar como tomando la decisión. No es el juez quien toma la decisión en los juzgados de los Estados Unidos, sino es una corte, no sé cómo se llaman ellos. Sistema de jurados se llama. Entonces, un buen abogado puede persuadir al jurado para tomar cierta decisión. Nosotros podemos persuadir a los jueces, ¿no? Correcto, si ese es el trabajo del abogado, ir guiando la idea que ustedes tienen sobre los jueces, para que los jueces vayan ya llegando a una idea que ustedes mismos lo trabajaron. ¿Y desde qué momento lo trabajaron? Con los miembros del tribunal, desde sus alegatos de apertura. ¿Sí? Desde ahí ya van guiándole la idea a los jueces. ¿Sí? Lo que pasa es que en Estados Unidos existe un sistema de jurados, entonces los abogados eligen quiénes van a ser los jurados, y el juez en ese momento solo es como el árbitro, digámoslo así, el mediador, para que todo salga bien. ¿Sí? En cambio, aquí en Guatemala tenemos un sistema de justicia en el cual los jueces aplican la justicia, sistema de jurisdicción. Entonces los jueces van a resolver, no son las personas. Ok. Gracias, licenciado. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien. No habiendo entonces ninguna otra duda o consulta, nos quedamos por aquí el día de hoy. Y el último día de clase lo vamos a tener el día viernes. Por favor, traten de estar con tiempo, porque si ustedes se dan cuenta, ahorita llegamos a los peritos, que es la parte un poquito más fuerte, digamos así, porque se ven todos estos tipos de temas sobre las preguntas que hacemos, la protesta y todo eso. Y tenemos que concluir el debate, porque ya enviaron el horario de exámenes y corresponde día miércoles. Entonces yo voy a tratar de platicar con el coordinador a ver si nos autorizan a nosotros a hacerlo otro día, para que no sea corrido, o al menos hacer una parte el día miércoles y otra parte otro día, porque solo el día miércoles no va a dar tiempo para desarrollar los debates. ¿Sí? Entonces yo me voy a poner de acuerdo con el coordinador y si lo autorizan, pues le entramos día sábado, ¿les parece?
Tengo un problema, yo día sábado trabajo todo el día. Tal vez si en el grupo que usted piensa hacer el día del examen, si nos podría incluir el grupo número 1, hacerlo el mismo día, pues le agradecería mucho desde ya. Correcto, sí, somos muchas personas y más siempre va a haber algún inconveniente, y de hecho hasta clínicas puede interferir, ¿sí? Por esa circunstancia voy a ponerme yo de acuerdo con el coordinador a ver qué día podemos hacerlo, y en todo caso también ustedes piensen en una propuesta para el día viernes para ver qué día es más adecuado para ustedes para poder hacerlo, si es que el coordinador permite algún cambio. ¿Sí? Entonces, jóvenes, nos quedamos por aquí el día de hoy y tengan buen descanso. Licenciada, una pregunta. ¿El examen va a ser solo el debate? ¿No va a haber nada? No va a haber nada de formulario, nada escrito. Ahí es puro desarrollo de ustedes, ¿sí? Puro desarrollo, cómo lo van a tratar y en su propia audiencia. La audiencia de debate es su examen. ¿En algún límite de tiempo o va a depender de nosotros, así como lo hemos hecho? Pues eso me voy a poner de acuerdo con el coordinador porque tenemos disponible 3 horas, desde las 6, 7, 8, 9. Pero el debate en el grupo anterior, los otros grupos que lo hemos hecho virtuales, hemos empezado a las 4 de la tarde y hemos terminado más o menos como a las 10, 11 de la noche con los debates. Sí, porque hay algunos grupos, así como decía el compañero, que prefieren empezar temprano, ya resuelven su debate y luego se quedan los demás, porque no va a ser que estemos todos, solo va a ser el grupo de ustedes, el grupo que va a estar llevando a cabo su debate, no son todos los que van a estar juntos, solo el grupo que va a desarrollar su debate. Muy bien, Lick. La noche es larga, Lick, démosle hasta donde finalice el último grupo. Lick, usted no se preocupe, hombre, que toca a medianoche, pues que se vayan preparando de una vez, porque imagínense un cliente le toca, lo agarraron o pasó un accidente y tiene que ir hasta Antigua a sacar una audiencia, pues que nos vayamos acostumbrando de una vez, Lick. Bueno, ahí ya es acuerdo con ustedes. Por mí no hay ningún problema, estoy acostumbrado a las audiencias de madrugada, podemos hacer los debates de madrugada. Para la vida, Lick, hombre. Así nos acostumbramos. Ah, bueno. Sí, porque eso fue una organización que tuvimos con los del semestre anterior, que empezamos a las 4 y dispusieron qué grupos podían empezar de 4, 4 y media, 4 a 5 y así. Fueron organizándose ellos mismos en base a su tiempo. Sí, porque no se permitió cambio de día. Entonces tuvo que hacer el mismo día. Pero lo platicamos el día viernes. Gracias.